El avión aterrizó con un chirrido de llantas que a Andrés le sonó a fuego de mortero lejano. Apretó los puños, sus nudillos blancos como los días de invierno en las montañas donde perecieron sus hermanos. Todo era demasiado brillante, demasiado silencioso. La terminal era un hormiguero de rostros ajenos, de risas estridentes que no encajaban con el zumbido permanente en sus oídos. Caminó como un autómata, su cuerpo aquí, su mente aún anclada al polvo y al humo. La casa olía a limpio, a flores y a comida casera. Un olor que debería ser reconfortante, pero que a él le resultaba agresivo, artificial. Sus zapatos sobre el piso de madera resonaban como pasos en un corredor vacío. Evitó su reflejo en el espejo del recibidor, no estaba listo para enfrentar los ojos del hombre que había vuelto. Sus dedos recorrieron el borde de una fotografía familiar sobre un mueble, sintiendo la distancia infinita entre ese instante congelado y su presente. Su hija, Laura, de 7 años, lo observaba desde detrás del sofá con una curiosidad mezclada con temor. «Papá», dijo su voz, un pajarito frágil. Andrés quiso abrazarla, pero sus brazos pesaban como plomo, bloqueados por el miedo a contaminarla con su oscuridad. Solo asintió, con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Su esposa, Elena, lo tomó de la mano, y su tacto fue un voltaje eléctrico que por poco lo hizo retroceder. La primera noche, el silencio fue lo más ensordecedor. No había explosiones intermitentes, ni gritos de alerta, solo el tic-tac obsesivo de un reloj en la sala. Andrés yacía inmóvil al lado de Elena, fingiendo un sueño que no llegaba. Cada sombra en el techo se movía, tomando forma de árboles retorcidos o figuras agazapadas. Contaba sus respiraciones, como antes contaba segundos entre el destello y el estruendo. Al amanecer, un cilindro de gas cayó en la calle con un estruendo metálico. Andrés se lanzó del colchón al suelo en un movimiento instintivo, rodando hasta quedar cubierto contra la pared, el corazón detonándole en el pecho. Jadeaba, buscando a tientas un arma que no estaba allí. Desde el suelo, vio los pies de Elena, quietos junto a la cama. La expresión en su rostro era una mezcla de horror y lástima. «No es nada, cariño». «Solo fue el gas», susurró Elena, acercándose lentamente como a un animal herido. Andrés cerró los ojos, la vergüenza ardiendo más que cualquier balazo. Se levantó sin una palabra y se encerró en el baño. El agua fría en su rostro no logró borrar la imagen del barro y la sangre que, por un instante, había cubierto el impecable azulejo blanco. El desayuno fue un ritual de cristal frágil. Laura hablaba de su nuevo colegio, de palabras que para Andrés carecían de significado. Él asentía, concentrado en mantener la cuchara firme, en no sobresaltarse con el crujido de la tostada. Elena llenaba los silencios con un torrente de trivialidades. Andrés sentía que observaba su propia vida a través de un vidrio grueso e insonorizado, incapaz de participar. Al salir a comprar el pan, la calle era un campo de batalla potencial. Cada coche que aceleraba era una amenaza, cada persona con las manos en los bolsillos, un posible hostil. Su respiración se aceleraba, sus ojos escaneaban techos y ventanas, buscando francotiradores donde solo había antenas y macetas. Regresó a casa sin el pan, las llaves sudadas en su puño, derrotado por la normalidad. La rutina era la nueva misión. Andrés se aferró a ella como a un salvavidas en medio de un mar de tiempo sin estructura. Las mañanas consistían en caminar a la misma hora, por la misma ruta, contando pasos como antes contaba cartuchos. El objetivo, el supermercado. Un lugar que para los demás era banal, pero para él era un campo de pruebas lleno de amenazas impredecibles. Las luces fluorescentes zumbaban como enjambres de drones lejanos. El pasillo de los productos enlatados fue su primera zona de conflicto. Una joven, distraída con su teléfono, dejó caer una lata grande de tomate. El impacto metálico contra el suelo fue un disparo seco. Andrés se agachó al instante, una mano buscando instintivamente la pared para cubrirse. El sudor frío le recorrió la espalda. La joven lo miró extrañada, murmuró un perdón y siguió su camino, ajena al terremoto que había provocado. Se obligó a seguir,
empujando el carrito como si fuera una barricada móvil. En la sección de frutas, el rojo vibrante de las manzanas le recordó de forma grotesca y súbita algo que su mente trató de bloquear de inmediato. Desvió la mirada hacia las lechugas, pero el daño estaba hecho. Su respiración se volvió superficial. A su alrededor, la gente elegía melones, reía, discutía precios. Él era un espectro en un mundo saturado de color y sonido. El verdadero desafío llegó en la línea de cajas. El espacio estrecho, la gente apiñada a su espalda, la imposibilidad de tener una visión clara de todas las salidas. Una persona tosió justo detrás de él y sus músculos se tensaron como resortes. Delante, un niño comenzó una rabieta, gritando con un llanto agudo y desesperado que taladró sus oídos y se transformó, en su mente, en el grito de algo muy distinto. Andrés cerró los ojos, contando hasta 10 en un murmullo. Al abrirlos, la cajera, una mujer de edad con una sonrisa cansada, le preguntó, ¿todo bien, joven? Él solo asintió, apresurándose para pasar sus pocos artículos. El clic-clic del escáner sonaba como el cerrojo de un arma siendo amartillado, una y otra vez. Quería huir, dejar todo ahí, pero se obligó a permanecer. Pagó con billetes que sus dedos temblorosos apenas podían sostener. Camino a casa, las bolsas de plástico se le clavaban en los dedos. Cada coche que pasaba era una explosión de sonido que hacía contraer sus hombros. Llegó a su puerta con el pulso acelerado, como si hubiera evadido una emboscada. Dentro, dejó las bolsas en la mesa de la cocina y se apoyó contra la nevera, exhausto. Una simple compra lo había dejado más agotado que una marcha de 20 kilómetros con equipo completo. Esa noche, mientras Elena guardaba la compra, encontró los productos más extraños: 3 latas de judías verdes idénticas, un paquete de galletas saladas que nadie solía comer, y ninguna de las cosas que había en la lista. Andrés, ¿qué pasó?, preguntó suavemente. Él miró los objetos sobre la encimera, pruebas de su mente ausente, de su viaje al pasado entre los pasillos iluminados. Me perdí, respondió, y esa fue la verdad más literal y profunda que había dicho desde su regreso. La tensión se había instalado en su cuerpo como un huésped tóxico. Andrés sentía un hormigueo constante en las yemas de los dedos, un eco nervioso del peso ausente de un fusil. Sus mandíbulas estaban siempre apretadas, su espalda, una tabla rígida. Observaba el jardín trasero desde la ventana de la cocina, escaneándolo como si fuera terreno hostil. El vuelo de un pájaro entre los árboles hacía que sus ojos se movieran rápido, evaluando la trayectoria como una posible amenaza. Elena organizó una pequeña cena familiar, una tentativa desesperada por la normalidad. Vinieron su hermana y el marido, con su conversación bulliciosa y llena de lugares comunes. Hablaban del precio de la gasolina, de un escándalo en la televisión, de la remodelación de su cocina. Cada palabra sonaba a un idioma superficial y absurdo para Andrés, que permanecía sentado en silencio, bebiendo agua y contando las rendijas de la persiana. Fue el cuñado quien, con una palmada bonachona en la espalda de Andrés, lo quebró. Tienes que salir de este bache, hombre. La vida sigue. Olvida esas tonterías de la guerra y disfruta. El contacto fue una chispa en un depósito de gasolina. La palabra a tonterías resonó en su cráneo como un insulto a los rostros de sus amigos caídos. Andrés se levantó de golpe, la silla chirriando contra el piso con un sonido estridente. Un silencio helado cayó sobre la mesa. Todos lo miraron. Andrés no gritó. Pero su voz salió baja, gutural, cargada de un veneno que él mismo no conocía. No. Tú no hablas de lo que no sabes. Sus manos, sobre la mesa, temblaban levemente, los dedos curvados como garras. El hormigueo se había convertido en una corriente eléctrica que exigía acción, golpear, romper algo. Contuvo la respiración, viendo el miedo en los ojos de su hermana y la confusión en los del cuñado. Elena intervino con voz temblorosa, pidiendo calma. Andrés dio un paso atrás, alejándose de la mesa, de la comida, de sus seres queridos. Sintió que los miraban como a una fiera impredecible, y esa mirada le dolió más que cualquier recuerdo.
Giró y subió las escaleras hacia el dormitorio, cada paso un esfuerzo monumental para no volver y desatar la tormenta que hervía dentro de su pecho. En la oscuridad del cuarto, se desplomó contra la puerta. La ira se disipaba, dejando a cambio una vergüenza abrasadora y una fatiga ósea. Observó sus manos, esas mismas manos que habían cargado amigos moribundos, que ahora no podían sostener un tenedor en una cena sin amenazar con destruirlo todo. El hormigueo persistía, un recordatorio físico de que ya no era dueño de sus propias reacciones. Minutos después, un suave golpe en la puerta. Era Laura. «Papá, ¿te duele la cabeza otra vez?», preguntó a través de la madera, repitiendo la excusa que su madre usaba a menudo. La inocencia de esa pregunta lo desarmó por completo. Quiso abrir la puerta, abrazarla, pero no podía garantizar su propio control. «Sí, cariño». Un poco, mintió, con la frente apoyada en la madera, sintiendo el latido de sus sienes. Esa noche, salió a caminar sin rumbo. Las calles vacías eran un alivio. La ira se había convertido en una tristeza densa y pesada. Se detuvo frente al parque del barrio, sumido en una oscuridad solo rota por una farola. Allí, en ese silencio, entendió que no podía seguir así. No podía permitir que la bestia que llevaba dentro dañara a su familia. Tenía que encontrar una salida, o un final, para esa guerra que seguía librando en su interior. El parque nocturno era un territorio de sombras y siluetas. Andrés se refugió en el banco de siempre, bajo la sombra de un roble viejo. El frío del metal a través de su ropa era un ancla a la realidad presente. Desde allí, observaba sin ser visto. Dos grupos de adolescentes se congregaban en extremos opuestos de la cancha de básquet, sus voces cargadas de una agresión juvenil y trivial que a él le sonaba a ecos lejanos de algo mucho más mortal. El aire olía a hierba húmeda y a tierra. De repente, ese olor se mezcló en su mente con el de polvo y cordita, transportándolo por un instante a la noche de la emboscada. Parpadeó con fuerza, regresando al presente justo para ver cómo la tensión entre los grupos estallaba. No eran más que empujones e insultos, pero la formación, el acoso de muchos contra uno que empezó a gestarse, activó un interruptor primario en su cerebro. Vio como 3 chicos mayores acorralaban a uno más joven y delgado contra la valla. Los golpes comenzaron, no como una pelea, sino como una paliza. El sonido de los impactos contra el cuerpo del chico, el crujido sordo, fue el detonante final. Andrés ya no pensó. Su cuerpo se movió con la memoria muscular de 100 patrullas. Se incorporó y cruzó el parque con un paso rápido y silencioso, ya no un hombre roto, sino un soldado con un objetivo. «Sepárense», ordenó, y su voz no fue un grito, sino un comando bajo y gélido que cortó la noche. Los atacantes se giraron, sorprendidos. Uno de ellos blandió una llave inglesa. El tiempo, para Andrés, se desaceleró. Esquivó el torpe golpe, atrapó la muñeca del agresor con un movimiento fluido y lo desarmó, aplicando una presión que lo hizo gemir y retroceder. Su acción no fue violenta, fue disuasoria y precisa, un mensaje físico claro. Los otros dos vacilaron. Andrés los miró, uno por uno, con una calma aterradora. «Ya se acabó. Lárguense». No hubo amenaza en sus palabras, solo una certeza absoluta. Ellos, captando el peligro real en esa calma, huyeron. Andrés respiró hondo, la adrenalina aún zumbando en sus venas. Luego se volvió hacia el chico, que se incorporaba jadeante, con el labio partido y miedo en los ojos. «¿Estás bien?», preguntó Andrés, y al escuchar su propia voz se dio cuenta de que no sonaba como en la cena, ni como en el supermercado. Sonaba humana, presente. El chico asintió, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. «Gracias, señor». «No sé por qué». Andrés extendió la mano para ayudarlo a levantarse, un gesto simple que le costó un mundo. «A veces no hay por qué», dijo. «Solo gente que elige hacer daño». En ese momento, al contacto con la mano temblorosa del adolescente, algo cambió. No fue un milagro, sino un reconocimiento.
vio en los ojos del chico el mismo reflejo de terror y aislamiento que él veía cada mañana en el espejo. Pero esta vez, él no era el espectro pasivo. Había usado el monstruo que llevaba dentro para proteger, no para destruir. La ira y el miedo se habían canalizado en un acto claro, y por primera vez desde su regreso, no se sintió avergonzado de sus reflejos. Se quedaron un momento en silencio. Andrés recogió la llave inglesa del suelo y la tiró a un contenedor lejano con un clang metálico. «Vete a casa», le dijo al chico. «Y elige mejor a tus sombras». El joven asintió de nuevo y se alejó cojeando. Andrés se quedó solo en la cancha, bajo la luz amarillenta de la farola. Miró sus manos. El hormigueo había desaparecido. Solo sentía el latido de su corazón, ya no acelerado por el pánico, sino firme, presente. Había cruzado un umbral. La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla baja y densa que borraba los contornos del jardín. Andrés se sentó a la mesa del desayuno, y en lugar de mirar al vacío, observó sus manos alrededor de la taza de café. Ya no temblaban. El silencio no era incómodo, sino compartido. Elena lo observaba, midiendo la calma nueva que parecía rodearlo, diferente a la tensión de los días anteriores. «Anoche salí», dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era clara. Elena contuvo la respiración. «Hubo un problema en el parque. Un chico». Hizo una pausa, buscando las palabras. Intervine. Usé lo que sé, pero para detener algo, no para empezarlo. Contó los hechos de forma sencilla, sin drama, viendo cómo el miedo en los ojos de su esposa se transformaba primero en alarma y luego en un alivio cauteloso. Elena extendió su mano y la posó sobre la de él sobre la mesa. Él no la retiró. El contacto fue cálido, un puente que por fin sentía firme. «Tenías miedo de mí», susurró Andrés, no como un reproche, sino como una constatación. Ella asintió, con lágrimas asomándose. «Tenía miedo por ti», corrigió. «Porque te habías ido y no sabía cómo hacerte volver». Esa tarde, Andrés buscó a Laura en su cuarto. La encontró dibujando en el suelo. Se sentó a su lado, un movimiento lento y deliberado. «¿Me perdonas por estar tan ausente estos días?», preguntó. La niña lo miró, con la seriedad profunda de los niños. «Estabas luchando contra los monstruos de la guerra, papá». La precisión de su pregunta lo dejó sin aire. «Sí», admitió. «Pero ahora estoy aprendiendo a construir puentes para escapar de allí». Fue entonces cuando la idea tomó forma completa en su mente. No una epifanía, sino la suma lógica de todo lo vivido. Esa misma tarde, usando el viejo ordenador, buscó información. Encontró un centro de veteranos en la ciudad, que ofrecía terapia pero también talleres comunitarios. Envió un correo breve. Se ofrecía para ayudar, tal vez a montar un taller de carpintería básica, o simplemente para hablar con quien lo necesitara. Al día siguiente, recibió una respuesta positiva. No era un trabajo, era un propósito. Al colgar el teléfono, salió al jardín. La niebla de la mañana se había disipado por completo, dejando un cielo despejado de un azul pálido y frío. Respiró hondo, y el aire le llenó los pulmones sin la opresión de semanas anteriores. Los fantasmas no se habían ido, pero ahora sabía que podía caminar a su lado sin que lo arrastraran. Esa noche, por primera vez, fue él quien inició la conversación. Habló de Marcos, de su amigo caído cuya risa era contagiosa. Habló del miedo, no con rabia, sino con tristeza. Elena lo escuchó, sin interrumpir, solo sosteniendo su mano. No buscaba soluciones, solo presencia. Era el primer ladrillo sólido de un nuevo entendimiento, un espacio donde su pasado podía existir sin destruir el presente. Antes de dormir, se asomó al cuarto de Laura. La niña dormía profundamente. Andrés se quedó un momento en el umbral, guardando esa imagen de paz. Cerró la puerta con suavidad y regresó al dormitorio. Al acostarse, su mente no escaneó amenazas en las sombras. Pensó, en cambio,
en el chico del parque, en el correo del centro, en la mano de Elena entre las suyas. La guerra no había terminado, pero su batalla personal había encontrado, por fin, un frente donde valía la pena luchar. La niebla se había levantado, mostrando el camino, un paso a la vez. Si esta historia resonó contigo, no camines solo en este viaje. Suscríbete para cruzar junto a nosotros otros relatos que exploran las batallas silenciosas y los triunfos íntimos. Tu suscripción es un faro que nos permite seguir trazando estas historias necesarias. Dale me gusta si este capítulo te conmovió o te hizo reflexionar. Esa simple marca es una señal de apoyo poderosa, un modo de decir presente en este espacio. Comenta aquí abajo, ¿qué puente te ha costado más construir en tu vida? ¿O qué elemento de la historia de Andrés sentiste con más fuerza? Tu voz convierte esta historia en un diálogo y nos recuerda que ningún regreso debería ser en solitario. Comparte este relato si crees que puede tender un puente hacia alguien que lo necesite. A veces, la historia correcta llega en el momento justo. Gracias por no pasar de largo.